vamos a iniciar revisando los temas del capítulo 4 que hablan sobre soluciones de series de ecuaciones diferenciales en términos de series de potencias. Vamos a empezar con algunas propiedades básicas que debemos saber sobre las series y después vamos a ver cuáles serían los métodos para resolver algunos tipos de ecuaciones diferenciales. En general vamos a considerar ecuaciones diferenciales que sean de segundo orden, que sean lineales y además homogéneas. Estas ecuaciones diferenciales tienen una forma especial, ya nosotros las conocemos bien, están dadas de esta forma general. La función incógnita, recordemos que es la función y de x. La diferencia con las funciones o con las ecuaciones diferenciales que hemos visto anteriormente es que estos coeficientes, en este caso serían a sub 2 de x, a sub 1 de x y a sub 0 de x, ahora son funciones de x. ¿Ya? En general son funciones de x. Entonces, ya nosotros sabemos resolver estas ecuaciones para cuando a2, a sub 1 y a sub 0 son constantes. También sabemos resolver ese tipo de ecuaciones cuando a sub 2 es x cuadrada, cuando a sub 1 de x es x, y cuando a sub 0 es alguna constante. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un método más general. Vean que esta forma es más general que las anteriores. Y vamos a resolver este tipo de ecuaciones buscando la solución en una forma muy especial, que precisamente van a ser formas en series de potencias. Recordemos también de la teoría general que dada la ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos encontrar dos soluciones que sean linealmente independientes de esta ecuación diferencial para que podamos obtener a la solución general. Bueno, vamos a empezar revisando algunas propiedades básicas. Estas propiedades solamente las vamos a enunciar debido a que ustedes ya las han demostrado en el curso de cálculo. Una propiedad, quizá la básica, es la definición de lo que sería una serie de potencias. Una serie de potencias es una suma infinita. Tiene muchos términos en el que el primero es una constante que se multiplica por x menos x sub 0 a la 0, por eso aquí no aparece, más alguna constante c sub 1 por x menos x sub 0 a la 1, más c sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado y así, todos los demás. Esto se puede escribir usando la notación de las series como una suma. Empezamos para n desde 0 y nos vamos hasta infinito. De estos coeficientes, c sub n les vamos a llamar, ¿ya? C sub n, por x menos x sub 0 a la n. Esta es la forma general de esta serie. Vean que se trata de una serie que bien nos puede ayudar a observar que es además un desarrollo polinomial, ¿verdad? Entonces, esta serie se le conoce como serie de potencias alrededor de x igual a x sub 0. También lo podemos recordar como una serie de potencias centrada en x sub 0, ¿verdad? Esta serie de potencias se puede escribir como una función y de x. Entonces, si y de x se escribe de esta forma, decimos que esta es la serie de potencias de y centrada en x sub 0. Bueno, entonces, tenemos otra propiedad. Resulta que estas series de potencias siempre convergen. Y además, sabemos el radio de convergencia de estas series. Es decir, podemos hablar del radio de convergencia debido a que la serie converge. Ese radio de convergencia le podemos, por ejemplo, denotar por ρ, siempre será un número positivo, y la serie resulta que va a converger si la distancia que hay de cualquier punto a x sub 0 es menor que ρ. ¿Está bien? Entonces, cuando aquí sustituimos cualquier valor x que esté
en la bola con centro en X0 y radio ρ, decimos que esta serie converge. Y va a diverger si es que ocurre lo contrario. Diverge si el valor absoluto de x menos x sub 0 es mayor que ese ρ, que es el radio de convergencia. Bueno, entonces, nosotros también sabemos que esta serie de potencias se puede derivar término a término y también se puede integrar término a término. Es decir, podemos tomar cada término de la serie y derivar o integrar, y lo que va a resultar es otra serie. Lo que además sabemos es que esa otra serie va a tener el mismo intervalo de convergencia que el intervalo de convergencia que tenía la serie original. Bueno, otro resultado es uno muy importante que nos habla acerca del intervalo de convergencia de las series de potencias. Entonces, hay un método muy sencillo que se ocupa, en caso de que sea aplicable, para determinar el intervalo de convergencia. Ese método es el criterio de la razón. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que nos fijemos en este cociente, el cociente de el n+1 término de la sucesión con respecto del término anterior, de a sub n. Si este cociente tiende a lambda, ¿está bien? Cuando n tiende a infinito, eso quiere decir que este límite existe y además es lambda. Cuando n tiende a infinito, entonces se prueba que la serie de potencias converge. Y el radio de convergencia va a ser igual ¿a quién? A 1 sobre lambda. ¿Está bien? Estos son resultados del cálculo. Otra cosa que debemos recordar es qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos productos de series de potencias. Si tomamos una serie de potencias, por ejemplo esta primera, y la multiplicamos por esta otra serie de potencias, lo que obtenemos es una nueva serie de potencias, ¿verdad? Donde estos coeficientes C sub n se relacionan con cada uno de los productos que uno va haciendo aquí al tomar a esta serie y escribirla en su forma desarrollada, y tomar esta otra y escribirla en su forma desarrollada. Y luego ir multiplicando un término por cada uno de los de la otra serie. De manera que estos C sub n son igual a sub 0 por B sub n más A sub 1 por B sub n, y así todos los demás hasta A sub n por B sub 0. ¿Está bien? Esa es otra propiedad. Una más es que nosotros sabemos que si las series de potencias convergen, entonces ellas definen una función, digamos, g de x. ¿Está bien? Por otro lado, si además sabemos que hay funciones, por ejemplo, una función f que sea analítica en un punto x sub 0, analítica quiere decir que f es infinitamente derivable en este punto x sub 0, entonces resulta que f se puede escribir, o sea, toda la función f de x se puede escribir como este desarrollo, o sea, tendría un desarrollo en serie de potencias, donde estos coeficientes C sub n tienen además una forma especial. Van a ser la enésima derivada de f evaluada en el punto x sub 0 sobre n factorial. Esta serie de potencias especial, para cuando f es analítica, se llama serie de Taylor de f. Esto también ya ustedes lo vieron en cálculo. Se va a volver a revisar cuando lleven el curso de análisis complejo y de variable compleja. Entonces, para que una función f se pueda desarrollar en serie de potencias, basta con que la función f sea analítica en un punto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo se relacionan las series de potencias con las ecuaciones diferenciales. Otra vez vamos a traer aquí a la ecuación diferencial
que vamos a resolver. Es decir, aquí aparecen a sub 2 de x, a sub 1 de x y a sub 0 de x, cualesquiera funciones de x. Esta ecuación diferencial se puede escribir en su forma equivalente, ¿ya? Esta sería equivalente a esta otra, siempre que a sub 2 de x no sea 0. Es decir, estas son equivalentes para todo punto en el que a sub 2 no es 0. ¿Está bien? Bueno, ya escrita así, de esta forma, nos vamos a fijar en dos funciones muy especiales. Estas funciones son precisamente esta que aparece aquí. Es una función que está multiplicando a la primera derivada y esta otra función que está multiplicando a la función incógnita. Vamos a ver que esas funciones juegan un papel importante en la definición que vamos a ver más adelante. Esta definición. Vamos a ver lo que significa que tengamos un punto ordinario o un punto singular. Vamos a decir que x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial, ya sea la 1 o la 2, si ocurre que estas funciones a sub 1 sobre a sub 2 de x y a sub 0 sobre a sub 2 de x son funciones analíticas en el punto x sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos un punto x sub 0 y vemos que estas funciones que están aquí son derivables en ese punto, están definidas en ese punto y otra vez son derivables y así infinitas veces, entonces ese punto es un punto ordinario. En caso de que el punto no sea ordinario, se le llama punto singular. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar esta ecuación diferencial. X por y' más x cuadrada por y' más 5 igual a 0. Está dada en la forma general 1. Ya que esta la podemos reescribir y tendríamos que su forma equivalente sería y' más x por y' más 5 sobre x igual a 0. Entonces nos vamos a fijar en esos cocientes, en esas funciones que están multiplicando tanto a la derivada como a la función misma. Aquí me falta y. A la función misma. Ahora sí. Entonces aquí nos quedaría que a la función la estaría multiplicando la función 5 sobre x. Entonces, decíamos, nos fijamos en estas funciones, x cuadrada sobre x. Eso nos da x. Y en la otra función que sería 5 sobre x. ¿Ya? 5 sobre x. Entonces, vemos en qué puntos estas funciones están definidas para sacar los candidatos a ser puntos ordinarios. Esta función, que es la función x, es una función polinómica, está definida en todo punto. Y además sabemos que los polinomios son infinitamente derivables. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta función que aparece aquí no tiene problema en ningún punto. Sin embargo, esta otra, que aparece aquí, no está definida en x igual a 0. Eso quiere decir que si no está definida en x igual a 0, mucho menos va a ser derivable en x igual a 0. ¿Bien? Sin embargo, si x es diferente de 0, esta función sí está definida. En conclusión, cualquier punto de los números reales, excepto el 0, es un punto ordinario. ¿Ya? Porque estas funciones son analíticas en cualquier punto excepto en el 0. Y además, x igual a 0
es un punto singular, porque es allí, ¿verdad?, donde hay problemas con esta función principalmente. Entonces, x igual a 0 es un punto singular. Y todos los demás puntos, todos los números reales, excepto el 0, son puntos ordinarios. Bueno, pues la relación que hay entre los puntos ordinarios, las series y los puntos ordinarios, ahora sí, los puntos ordinarios, las series de potencias y las ecuaciones diferenciales, es la que nos da este teorema que aparece aquí. Este teorema es quizá el más importante del capítulo. ¿Qué es lo que dice? Dice que si tenemos un punto ordinario, un x sub 0 cualquiera que sea punto ordinario, entonces, de la ecuación diferencial 1, entonces ya la hicimos porque existen dos soluciones linealmente independientes que están dadas en forma de serie de potencias, centradas en ese punto ordinario, que además convergen al menos en un intervalo definido por este intervalo. Es el intervalo con centro en x0 y radio r, donde r, además, es la distancia que hay del punto x0, o sea, de nuestro punto ordinario, al punto singular más cercano. ¿Está bien? Entonces, al menos en ese intervalo hay convergencia de la serie de potencias. Es súper importante este teorema porque nos dice que si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, automáticamente vamos a poder encontrar dos soluciones linealmente independientes que tienen forma de serie de potencias centradas en ese punto ordinario y que además convergen. Y además este teorema nos dice cuál es ese radio mínimo de convergencia. R. R será la distancia que hay del punto ordinario que nosotros elegimos al punto singular más cercano. ¿Está bien? Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a tomar la misma ecuación diferencial que hemos escrito anteriormente. Entonces aquí otra vez me falló y me faltó escribir la función y. Esta es la ecuación diferencial. Vamos a ver. Ya vimos que nos fijamos en estas funciones, que son las funciones que multiplican a la derivada y a la propia función y. Estas funciones tienen problemas, más bien, esta función tiene problemas en x igual a 0. Ya vimos que los puntos ordinarios son cualquier número real excepto el 0. Y además el punto singular es x igual a 0. De manera que, por el teorema, podemos garantizar que existen dos soluciones linealmente independientes en forma de serie de potencias. Por ejemplo, ¿quiénes serían? Por ejemplo, y1 de x tendría esta forma. Esta es la forma de una serie de potencias con centro en el punto ordinario x sub 0 o centrada en x sub 0, que es el punto ordinario. Y la otra solución, le vamos a llamar y2, es también una serie de potencias que también va a estar centrada en el mismo punto ordinario, x sub 0. Y aquí quizá cambien estos coeficientes, c sub n y b sub n. Decíamos, x sub 0 aquí, el que pongamos aquí, puede ser cualquier número que esté en R, excepto el 0. ¿Está bien? Porque cualquier punto en R, menos en el 0, es un punto ordinario. Pero además, estas series van a converger en un intervalo, al menos en un intervalo, con centro en ese punto x sub 0 y radio la distancia que haya de ese punto x sub 0 al punto singular. Pero el punto singular más cercano en este caso es el 0 y es el único. ¿Está bien? Entonces cualquier otro punto, excepto el 0, va a tener
una distancia con el 0 igual al valor absoluto del punto. Por eso el radio mínimo de convergencia es igual al valor absoluto del punto ordinario.